Aprendiz de bruja. Yo sé que dedicarme a practicar la magia oscura no está del todo bien, pero fue un don que me heredó mi abuela, y aunque muchos lo ven como algo malo, no siempre tiene que ser así. Mi abuela era sacerdotisa y practicaba la magia, y aunque a ella le gustaba llamarla blanca, era muy temida por algunos. Pese a esto, en sus años de vida, por lo general, fue muy querida, porque siempre que alguien aclamaba por sus servicios, ella acudía sin demora y casi siempre resolvía la situación, por muy complicada que ésta fuera. Tenía un sitio en internet donde las personas escribían y le contaban sus situaciones, y ella siempre respondía. Decía que vivía para servir a su pueblo y combatir la maldad de las tinieblas. Y por ese motivo, era tan popular. A veces tenía tantos servicios que en ese entonces era su asistente, y pensaba que no lograría cumplir con todos, pero ella se mantenía en pie, no se iba a descansar hasta que el último cliente se fuera satisfecho. Era conocida como María la Milagrosa, y aún hoy, después de 5 años de su partida física, las personas la recuerdan y le llevan ofrendas a su tumba en el panteón del pueblo como muestra de su infinito agradecimiento. Mi nombre es Magdalena Márquez, tengo 28 años y estoy practicando este tipo de religión de forma profesional desde la muerte de mi abuela. Yo sé que este tipo de propaganda no es para nada agradable, pues no es algo a lo que las personas le daría gusto, por no verse en el compromiso de reconocer que recurren a este tipo de prácticas. Pero si ahora mismo sientes que un ser del inframundo te acecha, no dudes en contactarme. Me pueden encontrar en mi sitio web, donde estaré siempre disponible para escucharte e intervenir a tu favor, resolviendo ese problema que tanto te atormenta. Y aunque ya he visto muchos casos escalofriantes durante mi corta carrera, también cuento con mucha experiencia desde los tiempos en que era la discípula de mi abuela. Desde que tengo conciencia, estoy relacionándome con este mundo. Sé reconocer con solo ver el rostro de las personas si algún espíritu inmundo lo está atormentando, o es solo congestión propia de una mente enferma. Y teniendo en cuenta lo podrida que está esta humanidad, pudiera contarle tantas historias que de seguro no terminaría hoy. Pero al menos les relataré algunas, las que considero más impactantes o las que me marcaron más. Todas vistas por mí en el tiempo que era aprendiz. Y cualquier parecido con la realidad es mera casualidad. Aún recuerdo cuando aquella mujer fina y elegante llegó hasta el templo donde mi abuela trabajaba. Llevaba a su hija que, según sus propias palabras, estaba poseída. Era una niña que debía tener unos 8 o 9 años. Pese a eso, la llevaba en brazos porque la niña no caminaba. Eran de una familia muy rica e influyente, se notaba con solo mirar su apariencia. Pero aún así, el aspecto de la niña era escalofriante. Detrás de aquel vestido de seda importada y los zapatos de marca, se encontraba una figura que provocaba repulsión. Tenía el cuerpo casi carabélico, sus manos largas mostraban unas uñas enormes con una figura que nunca antes había visto. Ni siquiera en el templo cuando se celebraban las fiestas de los santos y se hacían todo tipo de rituales de liberación, vi algo tan grotesco. Sus ojos tenían la pupila rojiza y estaban constantemente llorando, de ahí que emitiera aquellos chillidos de vez en cuando. Era como si algo, o alguien le estuviera arrancando poco a poco parte de su piel, que por cierto, se veía bastante dañada. Mi abuela le indicó a la mujer que la esperara en la puerta, mientras iba hasta donde estaba su ropa de sacerdotisa para ponérsela y prepararse para hacerle la consulta. Luego se puso sus prendas, les pidió permiso a los santos de su altar y se dispuso a cumplir con su deber. Con pasos seguros caminó hacia la puerta de entrada donde estaban la mujer y su hija. La sacudió con un manojo hecho de rama de rompezaraguey y espantamuerto, para dejar a los espíritus que sabía que traían pegados fuera del templo. Luego las mandó a entrar y a sentarse en la silla que estaba junto a la mesa de consulta. La niña, liberada momentáneamente de los seres que la atormentaban, se durmió sobre los brazos de su madre.
Mi abuela tomó los caracoles, los pasó sobre el cuerpo dormido de la pequeña infante, y luego los derramó sobre el blanco mantel que cubría la mesa. Y mientras decía que sobre la niña yacía una maldición, porque era fruto de un pecado muy grande y que tenía a su alrededor una legión entera de demonios, cuyo objetivo era convertirla en uno de ellos. También le dijo que debían accionar rápido, o terminaría por adoptar la figura de ellos. La mujer comenzó a llorar desconsoladamente. Sentía una culpa enorme al saber que sus malas decisiones del pasado habían perjudicado a su pequeña hija a tal punto de transformarla en aquel monstruo tan horrible y repugnante. Pero no todo estaba perdido, no por gusto a mi abuela la llamaban la Milagrosa. Ella le dijo que el caso era bastante difícil, que la maldición la había hecho una gitana que ya había muerto, por lo que era necesario invocarla en un ritual donde estuvieran presentes varios miembros de la congregación. Le dio a beber a la niña uno de los brebajes que ella hacía, para reprender espíritus inmundos, y le indicó poner en la casa unos repelentes también preparados por ella, para que, al menos mientras estuvieran dentro de la casa, ningún ser oscuro pudiera acercarse a ella, hasta que llegara el día en que se convocara a los demás para hacer el ritual de liberación definitivo. Entonces, la mujer agarró a su hija y se fue. Mi abuela me comentó la gravedad del caso. Me dijo que si el ritual no se hacía pronto, los seres del inframundo tomarían por completo el cuerpo de la pequeña, de hecho, ya tenía el aspecto de uno de ellos. Así que convocó a sus compañeros con urgencia. Me dio la tarea de preparar el salón para la ceremonia. Debía alimentar a las prendas y mantener velas encendidas los próximos 2 días para que los santos del altar estuvieran bien alimentados y con energía para combatir con el alma errante de la gitana Dolores, a la que ella conoció en vida y que era la causante de aquella aberración. Ese iba a ser mi primer ritual de liberación. Estaba emocionada de poder ser parte de él, aunque solo fuera como ayudante, pues nunca antes había entrado en aquel salón, y les confieso que tenía una mezcla de sentimiento. Porque aunque no era más que una simple aprendiz de bruja, también era humana, y me partía el corazón ver el sufrimiento de aquella mujer y su hija. Puse flores en los jarrones, agua nueva en los vasos del altar, repasé el círculo del centro con sangre de cabra fresca y por último, encendí las velas que alumbraban las estatuas de los santos. Y de lo demás, se encargaría mi abuela en persona. Este caso para ella también era importante, le había dado su palabra a la señora de que iba a liberarlas de aquella maldición y ella siempre cumplía su palabra. Solo quedaba esperar a que el día marcado llegara. El día por fin llegó. Y si mal no recuerdo, creo que era domingo en la mañana. Sí, creo que era ese día porque es considerado día santo por la congregación, para la realización de rituales de envergadura como este. La congregación que participaría en el ritual ya se encontraba en el templo y estaba compuesta por 6 hermanos de la religión que, al llamado de mi abuela, no tuvieron objeciones en asistir. La ceremonia comenzó entre danzas y cánticos con el objetivo de convocar a los espíritus blancos que no demoraron en manifestarse. Sentíamos su presencia, aunque no podíamos ver su figura claramente, pues solo se notaban las siluetas iluminadas detrás del altar o entre los cuerpos de los mortales presentes. Todos los presentes estábamos vestidos de blanco. También llevábamos gorros del mismo color y collares largos, hechos de perlas de colores según el santo que fuera representado. En el centro marcado con sangre de cabra estaba Raquel, una hermana de religión que serviría de cuerpo para que el espíritu de la gitana pudiera manifestarse al llamado de los sacerdotes. Los demás estaban tomados de las manos, mientras entonaban las melodías en lenguas antiguas. La madre y su hija deforme se mantenían allí, fuera del círculo y vestidas igual que nosotros. Mi tarea era mantenerme a su lado, por si las cosas se salían de control. Recuerdo que al son de la oración de mi abuela, que estaba al frente del ritual de liberación, el espíritu inmundo de la gitana se apoderó del cuerpo de Raquel, que comenzó a pegar chillidos de esos que,
Son capaces de aterrorizar a cualquier mortal que no esté acostumbrado a ellos. Raquel se tiró al suelo, mientras pataleaba y se retorcía. Luego de unos minutos, abrió los ojos, se puso de pie y comenzó a mirar a cada uno de los miembros de la cadena con aquella mirada que yo nunca había visto hasta ese momento. Sin lugar a dudas, estaba poseída. ¿Quién se atrevió a molestarme?, preguntó dirigiéndose directamente a mi abuela, que no dudó en responderle. Te ordeno que dejes en paz a esta pobre niña, ahora, le dijo ella, mientras el espíritu comenzaba a reír con una risa malévola que hacía retumbar las paredes. Entonces, mi abuela agarró su cetro y comenzó a hacer círculos en el aire, mientras decía cosas en un lenguaje que en ese momento yo no entendía. Sabía que aquel ser del inframundo no soltaría a la niña así como así, pues se había adueñado de su pequeño cuerpo y no pararía hasta destruirlo por completo. Entonces, cada uno de los miembros empezó a hablar también en lenguas, invocando a cada uno de sus espíritus aliados que comenzaron a rodear a la gitana Dolores, que gritaba y decía cosas en aquel idioma. La gitana, en el cuerpo de Raquel, se tiró al suelo otra vez, intentando escapar del acoso de los espíritus blancos que participaban en la ceremonia. Se retorcía tirada en el suelo, hacía gestos macabros con el rostro, como hacen los humanos cuando les falta el aire. La abuela gritaba aquellas palabras, mientras los espíritus blancos sobrevolaban el cuerpo de Raquel que, como dije antes, se retorcía sobre el suelo. Volví la mirada a mi lado cuando sentí los gritos que emitía la madre de la niña enferma, que se había mantenido a mi lado. La pequeña se retorcía también, y lo hacía tan fuerte que a la mujer le costaba trabajo poder sostenerla. Por lo que, entre todos logramos llevarla al centro de la cadena. La niña parecía estar convulsionada. Tenía los ojos fijos, temblaba y soltaba espuma por la boca. La madre lloraba desesperada, pero se mantenía fuera del grupo. Hasta que por fin los dos cuerpos se quedaron inertes, respirando muy fuerte pero sin moverse. Raquel se sentó primero. Luego la pequeña comenzó a llorar como una niña normal, sin chillidos. Y por más increíble que parezca, ya sus ojos no eran rojos. Y su cuerpo, pese a la delgadez extrema, tenía las características normales de una niña de 8 o 9 años. El ritual había sido un éxito. La madre y su hija se fueron a casa felices y agradecidas. Y de vez en cuando pasaban por el templo para saber de nosotras y que pudiéramos ver a la niña, que poco a poco se fue recuperando, hasta llegar a convertirse en una muchacha lindísima. Otro caso que está en mi mente fue el de una joven a la que le habían dado a tomar jarabe hecho con polvo de sapo y sal de higuera. La pobre chica estaba casi muriendo cuando su madre nos encontró. Caminábamos por la plaza aquel día. Su vientre estaba tan inflamado que parecía que explotaría en cualquier momento. Recuerdo que esa mañana, mi abuela y yo salimos al pueblo para hacer las compras de la semana. Recorrimos primero los mercados y después decidimos darnos una vuelta por la feria para dar por concluido el día de compras. Ya casi nos marchábamos cuando la vimos caminar directamente a nosotros. Mi abuela se detuvo y me hizo señas a mí para que también me detuviera, pues sabía que aquella mujer necesitaba ayuda. Tenía un aspecto terrible. Las arrugas de su cara, pese a ser relativamente joven, denotaban un sufrimiento grande y constante. Era muy delgada. Su cabello negro se deslucía por el gran número de canas que lo invadían. Y aquellas ojeras. ¿Qué pudiera decirles? Era como las que tiene un enfermo crónico durante el estado terminal. Llorando se acercó a mi abuela y arrodillándosele, le suplicó que la ayudara. Por favor, señora, ayúdeme, se me muere mi hija. Mi abuela soltó las compras en el suelo y se agachó junto a aquella mujer que sollozaba. ¿Qué tiene tu hija? Cuéntame. Mi hija está muy enferma, señora, pero yo sé que su mal es provocado por algún daño que alguien muy malo le envió a ella. Y estoy segura de que no es que tenga su cuerpo enfermo.
Mi abuela, que, aparte de lo que muchos piensan de las personas que practican la hechicería, tenía un corazón muy noble, que fue profundamente afectada por el caso de aquella mujer. El caso de esa señora le había tocado muy hondo porque se vio reflejada en la tragedia de esa señora. También ella perdió una hija a causa de los daños de la magia negra. Por eso, decidió desarrollar su don para dedicar el resto de su vida a combatir el mal de las congregaciones oscuras y evitar, en lo que fuera posible, que casos como este y el que cegó la vida de mi tía a la corta edad de 17 años no siguieran ocurriendo. Le dijo a la mujer que la condujera hasta donde estaba su hija enferma, y juntas comenzaron a caminar. Yo en silencio la seguí. No sabría decirles con exactitud cuánto tiempo estuvimos caminando, solo que fue más de 1 hora. Y ciertamente, esa señora caminó mucho para poder entrevistarse con mi abuela. Según palabras suyas, llevaba días intentando encontrarla, pero nadie le sabía indicar con certeza el lugar exacto donde podía encontrarla. Hasta que ese día, por azares del destino, sus caminos por fin se cruzaban. Al fin llegamos al lugar. La casa, de apariencia muy pobre, estaba ubicada en las afueras del pueblo. Ya casi estábamos por entrar cuando comenzamos a escuchar los gritos de dolor de aquella muchacha. Se escuchaba devastador, realmente debía estar sufriendo mucho la pobre chica. Entramos y pudimos ver que allí todo, aunque estaba muy limpio, sí era bastante viejo y gastado. De los sillones que estaban en el centro del recibidor, solo uno conservaba su estructura intacta y el cuadro que colgaba en la pared tenía el marco agujerado. La mujer nos indicó el camino a la habitación. Pegada a la ventana estaba colocada la cama y sobre ella el cuerpo inerte de la jovencita tapada con una cobija. «Ya estoy aquí, hija», le dijo acercándose a la muchacha y dándole un beso en la frente. «Me duele mucho, mamá. ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué no acaba de llegar la muerte y pone fin a mi agonía?» El dolor de aquella chica era evidente y abrazaba su vientre inflado mientras sollozaba. Cuando me volví a ver a mi abuela, supe que haría hincapié en aquel caso, pues se veía notablemente afectada con aquella situación tan conmovedora. Le hizo señales a la mujer para que la siguiera fuera de la habitación. Ya afuera, le dio una lista de las hierbas que debía buscar para hacer un brebaje para calmar el dolor y bajar la inflamación de aquel vientre. La mujer se fue y nosotras quedamos allí. Mi abuela hizo lo que pudo en aquellos momentos, poniendo la mano en el vientre de la chica e invocando a sus espíritus aliados para, al menos de momento, intentar aliviar el sufrimiento de la muchacha. Y parece que lo logró. Pues en un rato, la muchacha dejó de llorar y comenzó a conversar con nosotras más calmada. Dijo que ella sabía que la madre de su antiguo novio le había dado algo preparado para beber, quizás en un café o un té, porque no la quería junto a él. Decía que no permitiría que una pobretona como ella se convirtiera en su nuera y que se encargaría de eso personalmente. Un día comenzó a cambiar su comportamiento conmigo, y pensé que había aceptado por fin nuestra relación, pero por lo visto solo lo hacía para ganarse mi confianza y poder acabar conmigo. Dijo la muchacha mientras que, con mucho esfuerzo, se volteaba en la cama. Entonces la conversación fue interrumpida por la madre de la chica, que entró en la habitación. En las manos traía todos los encargos dentro de una jaba tejida con hoja de palma de yarey. Nos fuimos a la cocina, donde mi abuela puso una cazuela grande con agua a hervir en el fogón. Y luego, cuando ya estaba en el punto de ebullición, comenzó a agregar cada ingrediente y cuando lo hacía, pronunciaba unas palabras que en aquel momento yo no entendía. Pero hoy sé que estaba invocando a sus santos para que hicieran efectiva aquella poción. Ya en la tarde regresamos a casa. Y atrás quedaba aquel caso tan conmovedor. Después de beber la poción que le dio mi abuela, la chica comenzó a sentirse mucho mejor. Tenía mejor semblante, el dolor que sentía se hizo más tolerable y hasta, por primera vez en mucho tiempo, logró sentarse en la cama.
Pero era necesario recibirla en el templo, pasarla por el altar era imprescindible. Si el objetivo era romper aquel trabajo que le hicieron y le dieron a beber, los espíritus debían estar en su terreno. El día señalado llegó. La madre y la hija fueron hasta el templo en un taxi rentado, porque a la joven le era muy dificultoso poder moverse por sí sola. Cuando entraron, todo ya estaba listo para la ceremonia. Los vasos con agua limpia y cristalina que permitían que la sacerdotisa pudiera ver a través de ellos los misterios del más allá. Las velas blancas encendidas iluminaban el camino a los espíritus blancos y cegaban con su luz a los espíritus negros, y por último se encontraba ella, que al frente de la ceremonia sabía muy bien qué hacer para contrarrestar el daño que producía el reino de las tinieblas en la tierra. Las mujeres entraron en el salón. Era necesario que la madre la ayudara a caminar, porque se tambaleaba y, por momentos, parecía que se iba a desmayar. Y ciertamente se veía muy mal esa chica. Tenía el rostro tan pálido que parecía que estaba hecho de cera. Y aquellos ojos hundidos por la delgadez y las ojeras eran prueba fehaciente del sufrimiento que sentía. Lleva mucho tiempo sin dormir y lo poco que come, lo vomita, dijo la madre, que se encontraba parada al lado de la muchacha, que estaba recostada contra su cuerpo. Mi abuela, como siempre, después de poner el vaso con el agua clara y la vela encendida sobre la mesa, le tiraría los caracoles. Necesitaba buscar en el misterio de los santos la respuesta del origen de aquel mal. Debía estar segura de que las sospechas de la muchacha eran ciertas, porque también podía ser una enfermedad crónica, de esas que matan después de destruir el cuerpo de la persona. Pero ella estaba segura de que la magia negra estaba detrás de los males que aquejaban a la joven. Después de rezar su oración para pedir claridad a los santos, sacudió los caracoles y los regó sobre el blanco mantel de la mesa. Ciertamente, ellos le hablaron de una mujer rica que practicaba la hechicería y había dado a tomar un té de manzanilla con polvo de sapo a la muchacha, con el objetivo de provocarle una muerte muy dolorosa. Mi abuela se puso de pie y caminó hacia el círculo hecho con sangre de cabra, levantó su cetro y, haciendo melodía con su garganta, invocó a los espíritus que comenzaron a salir de todas partes. Fue un momento muy emotivo. Incluso aún lo recuerdo y siento escalofrío. Los espíritus rodearon el cuerpo de la muchacha y, entre todos, la alzaron y la trasladaron hasta el centro, donde se mantenía mi abuela con sus cánticos de invocación. Entonces llegó mi turno de ser parte de la ceremonia. Con pasos seguros, tomé la jarra con el brebaje hecho por mi abuela, y lo llevé hasta donde estaba la joven, se lo alcancé, y ella lo bebió. Momentos después, comenzó a vomitar todo aquello que ocupaba su estómago casi por completo. Era como una masa de carne molida con pelos, que tenía muy mal olor y un líquido verde granoso. También vomitó gusanos vivos, esos que devoraban sus entrañas aún estando con vida. Después de esto, comenzó a sentirse mejor y hasta danzó con mi abuela. Al concluir la ceremonia, la muchacha y su madre se fueron a su casa felices, porque por fin era libre del daño que le fue sembrado en su interior. A la fecha sigo ayudando a las personas que lo necesiten, haciéndole honor a mi abuela, y sé que está orgullosa por lo que hago. Si te gustan los relatos, ayúdanos con un like, o deja un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de los relatos de terror. Sin más, gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Mara Rey.